días, soy la doctora Sara Brito, soy médico internista y endocrinólogo y bueno, hoy estamos hablando desde aquí, desde la clínica Años, desde donde yo pues cumplo con evaluar pacientes que son pues referentes a mi especialidad. Generalmente la mayor parte de la consulta de endocrinología está asociada a pacientes portadores de la condición de diabetes mellitus tipo 2, porque ese es el mayor porcentaje de pacientes diabéticos, los que son portadores de diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, la diabetes, que es una enfermedad crónica que fue descrita hace muchos años, en la cual hay alteraciones que producen un aumento de la glicemia en sangre, bien sea por un déficit en la producción de insulina, que es la hormona que se encarga en parte de controlar el metabolismo de los azúcares, o porque hay, además de ese déficit de insulina, también una dificultad para su acción a nivel periférico, lo cual se ha llamado resistencia a la insulina. La diabetes, como dije, es una enfermedad crónica que está asociada a múltiples complicaciones a largo plazo. Es una enfermedad heterogénea, o sea que tiene diversas formas de presentación en los pacientes y que además puede cursar durante mucho tiempo de manera larvada sin que el paciente sepa que es portador de esta condición o enfermedad. Se dice que alrededor del 50% de los pacientes que son portadores de la condición de diabetes no lo saben. En las últimas cifras de la Federación Internacional de Diabetes, se calcula que hay más de 460 millones de pacientes con diabetes en el mundo y un porcentaje también muy elevado de pacientes que son portadores de una condición que puede aparecer previa a la diabetes, que es la prediabetes, que es una condición en la cual ya hay ciertos grados de disglicemia o de alteraciones de la glicemia, pero sin llegar a cumplir con los criterios para diabetes. Esa condición es muy importante porque es ya un factor de riesgo para que el paciente desarrolle diabetes o diabetes en el futuro. En cuanto a los tipos de diabetes, tenemos que los más frecuentes son la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 y la diabetes gestacional. Cada una tiene sus propias características. La diabetes tipo 2 representa alrededor del 90% de los pacientes portadores de esta condición. Y es la diabetes que generalmente está asociada a una carga genética que aparece en pacientes ya en la edad adulta, muchas veces por encima de los 45 años, que son esos pacientes que en general son obesos, como dije, que tienen antecedentes familiares de diabetes y que en forma quizás a veces larvada, sin que den mayores síntomas, van apareciendo valores elevados de glicemia hasta que cuando aparecen realmente los síntomas, que es cuando ya la glicemia está por encima de 180 o 200, dan manifestaciones, entonces es cuando se hace el diagnóstico. Esos pacientes es muy importante quizás pesquisarlos, buscarlos, cuando ya se tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la aparición de la diabetes tipo 2? Como dije, en primer lugar, los antecedentes familiares, especialmente familiares directos, padre, madre, abuelo, con el antecedente de diabetes. Después, la edad, ya después de los 45 años se considera que es el grupo más importante que se debe pesquisar. Pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, que tienen hipertensión, pacientes mujeres, por ejemplo, que han tenido cuadros de elevación de la glicemia durante los embarazos o han tenido niños de gran tamaño. Entonces, estos son grupos que uno debe investigar, si es posible, hacerles sus niveles de glicemia, tanto en ayuna como muchas veces después de darle una carga de glucosa para hacer un diagnóstico temprano. Y eso podría ayudar a evitar las complicaciones a largo plazo. El otro tipo de diabetes que mencioné, la diabetes tipo 1, es la que aparece en niños y adolescentes. Tiene una causa o un proceso fisiopatológico distinto en estos niños, que pueden ser desde meses de nacido hasta la edad adulta o adultos jóvenes.
ellos van a tener una deficiencia absoluta de insulina. Ellos no van a producir insulina porque se produce un proceso de tipo autoinmune que destruye las células beta del páncreas, que son las que producen insulina. Entonces estos niños o estos adultos jóvenes van a depender inmediatamente de la aplicación de la insulina para poder sobrevivir. Entonces tienen características distintas y lo principal, ellos generalmente sí se diagnostican casi inmediatamente que aparece la enfermedad, porque la enfermedad aparece de forma brusca. Muchas veces amerita hospitalización porque no hay insulina, no es como los diabéticos tipo 2. Y el otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, entre las más frecuentes, que aparece durante la gestación. La mujer gestante, y más si tiene factores de riesgo, va a sufrir una serie de cambios hormonales que precipitan la aparición de este tipo de diabetes. La característica principal de la diabetes gestacional es que comienza dentro del embarazo y desaparece después del embarazo. Pero esas pacientes que tienen esta diabetes gestacional pues están en riesgo a después padecer diabetes mellitus tipo 2. Hay otros muchos tipos de diabetes. Hay diabetes de tipo autoinmune, hay diabetes que son ocasionadas por otras enfermedades endocrinas, hay diabetes asociadas al uso de algunas sustancias, pero ya esas son menos frecuentes. Como dije al principio, el 90% de las diabetes mellitus son la diabetes tipo 2, ¿okay? Que es la que uno más tiene que buscar, y bueno, la diabetes tipo 1, que es la de niño y adolescente, que se diagnostica más rápidamente, y la diabetes gestacional, que también hay que pesquisarla, sobre todo si tenemos una paciente gestante o embarazada que tiene sobrepeso, que es sedentaria, que de repente puede ser hipertensa o que refiere tener antecedentes familiares de diabetes. Sin embargo, lo ideal sería que en todas las mujeres embarazadas, alrededor de la semana 20, después de la semana 24, se hiciera una pesquisa de diabetes con una prueba para poder evitar las repercusiones que puede tener la diabetes gestacional en la madre y en el niño, ¿okay? Que puede producir complicaciones. Una cosa muy importante de conocer de la diabetes es que la diabetes, como dije, es una enfermedad crónica, en la cual el tratamiento debe alcanzar ciertas metas para evitar la aparición de complicaciones a largo plazo. Porque lo más riesgoso de la diabetes es las complicaciones que produce a largo plazo. Se dice que el paciente portador de la condición de diabetes tiene 3 a 4 veces más, es más frecuente en ellos que aparezca enfermedad cardiovascular. Y por eso muchos de nuestros pacientes portadores de diabetes mueren de infarto o enfermedad cerebrovascular. Entonces, hay enfermedad cardiovascular, hay también otros órganos que están afectados por la microcirculación, como es la retina. La diabetes es la primera causa de ceguera en el mundo y es la primera causa también de amputación a nivel de miembros inferiores por vasculopatía periférica. También puede producir una seria repercusión a nivel renal y es la primera causa de enfermedad renal terminal y de la entrada de pacientes a una unidad de diálisis o a un programa de